Buenísimas, doctor Conciencia. Y Muñe. en el Hablemos de Entidades del día de hoy, tengo de super mega ultra invitada especial a Muñe, que es mi esposa. A los que no la conozcan, se las presento. Muchos ya la conocen, muchos también ya la siguen. Ella es mi creación de relación, así le decimos en Access, porque en realidad se trata de que si vas a tener una relación que cree más en tu vida, que por estar con esa persona tu vida sea más grandiosa. Y definitivamente mi vida ha sido mucho más grandiosa desde que estoy con ella, que ya es hace más de 16 años. 9, 8, 17, sí. Hace más de 16, la atiné. 17 años que llevamos juntos y que llevamos creando y que estamos en esta aventura, pues, de ir, pues, creando nuestras vidas. Y hace 4 años que tomamos nuestra primera sesión de barras. Esa es una historia que luego les cuento de cómo conocimos las herramientas de Access Consciousness. Pero les doy una breve introducción a lo que eso fue, en lo que más se van conectando y más van llegando por aquí. Ella estaba calificada como Top Talent en México, en la empresa para la que trabajaba, y le ofrecieron un puesto en Headquarters en Düsseldorf, Alemania, para marketing. Y decidimos, yo le dije, claro, vámonos, yo me voy contigo. Dejé estaba terminando el servicio social y nos fuimos a Alemania. Allá aprendí alemán, allá empecé a trabajar como médico cirujano. Estuve en traumatología y ortopedia, en cirugía general, en cirugía de columna. Total que, pues, después de toda la historia que luego les puedo contar, llegó el punto en donde dejé el hospital, y ese mismo día mi papá me recomendó Access Consciousness. Ahí fue cuando conocí esas dos preguntitas tan sencillas pero tan poderosas de qué más es posible y de cómo puede mejorar esto. También la de ¿y a quién le pertenece esto? Preguntas ultra poderosas y súper fáciles de usar. Y fast forward a 6 años después, 6 años estuvimos en Alemania, pero que un año después de haber conocido Access Consciousness, o 6 meses, No, sí, un año. decidimos venirnos a Barcelona. No, menos. 6 meses, sí. Que justo fue una petición que hicimos, que dijimos, estamos buscando algo diferente. Blanca ya estaba cansada de trabajar en ese puesto y estaba buscando algo diferente. Resulta ser que en menos de 6 meses de repente estábamos de viaje en México y nos dijeron, se van a Barcelona, te vas a Barcelona y yo me voy contigo. Y es así como, pero te vas, pero en un mes. Y nosotros así de, ¿what? Y en un mes, 2 meses hicimos todo el cambio, movimos toda nuestra vida de Alemania a Barcelona. Y ahí es en donde empieza lo que hoy les queremos compartir, que básicamente es el Hablemos de Entidades, en donde es este periodo de nuestra vida viviendo en Barcelona, cuando ya anteriormente habíamos estado usando las herramientas de Hablando con las Entidades, especialidad de Access Consciousness, creada por Shannon O'Hara, hija de Don Gary Douglas. Y pues habíamos tenido algunas experiencias. Por ahí en tu primer fundamento en Marsella, tuvimos una de nuestras primeras experiencias con demonios. Después, pues, varias así cositas puntuales. Ya usábamos las herramientas, pero cuando llegamos... Pero yo me rehusaba. En mi mente lógica era como, ajá, pero no. Sí. Y de repente llegamos a Barcelona y fue ya no se pueden rehusar más. Y fue como que pum, se nos presentó en la cara toda una serie de experiencias en donde pues tuvimos que empezar a usar más las herramientas de Hablando con las Entidades de Access Consciousness. Y entonces
ahí fue cuando nos abrimos a usarlos un poco más. Y la historia es que... ¿Cómo fue cuando llegamos? ¿Y cómo te sentías tú? Y todo lo que experimentabas. Toda esa historia en donde tú había algo que no te encajaba de vivir en Barcelona y decías, es que no me gusta. Yo tengo que decirles que si ha habido una abogada del diablo de las herramientas de Access, soy yo. Porque en mi mente lógica de 1 más 1, pues no entraba, ¿no? O sea, pero solito, usando las herramientas, tengo a un superhumanoide que es, nunca se da por vencido y llegan, haz preguntas, haz preguntas. El punto es que yo sentía una energía rara, que no, o sea, no sabía cómo describir, pero cuando decía, ay, vivimos en Barcelona, todo el mundo decía, ay, qué padre, wow. Y yo era como, no. Y ponía muchas justificaciones, ¿no? Decía, es que no tengo amigos, o yo qué sé. El trabajo, El equipo. Como que ponía muchas justificaciones cuando en realidad era el percibir que yo tenía de entidades y que no sabía cómo manejarlo. O sea, llegó a haber veces que me sentía, me iba a la cama y me sentía como toda deprimida y entonces me compraba puntos de vista de, es que es depresión cuando no quieres vivir. Y le decía a Ricardo, es que siento que no tengo, o sea, que no tengo como esa esperanza. Le decía, es como en Harry Potter, porque soy fan número 1 de Harry Potter, como cuando llega el Dementor y te empieza a chupar la felicidad, y yo así sentía. Y como que siempre me decía, a ver, ¿en dónde es? Y yo decía, es allá. Y sentía como una energía de una viejita. Pero no lo podía describir, y entonces él me decía, haz preguntas, y yo, no, ¿cómo que haz preguntas? Y entonces, pero me sentía y me iba chiquita así. Pero esto fue, o sea, fue una etapa en donde, y es importante como que hacer la distinción de que pues los dos estábamos aquí, los dos estábamos viviendo, los dos estábamos en las mismas condiciones. Y para mí era mucho más fácil el decir, wow, vivimos en Barcelona y me encanta. Tenemos la playa a 5 minutos caminando, tu trabajo está a 5 minutos caminando, la calle en donde vivimos es una calle peatonal, tenemos restaurantes, las cosas las tenemos caminando, hacemos todo en bici, hacíamos el yoga al aire libre. Era como, wow, ¿qué más es posible? Y aún así, a ella era como despertaba literal con esa sensación de estar en depresión. Y me decía, es que a mí no me gusta ya vivir aquí. Siento que he perdido la esperanza de vivir. Y yo era así de, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Estamos súper bien. Ve todo lo que tenemos, la casa que tenemos, y teníamos a nuestro perrito el Waffle, y era como estaba yo creando más mi negocio de Access Consciousness aquí, estaba ella con su trabajo, con un nuevo puesto en marketing digital, y aún así había algo por ahí que se estaba atorando y que ella se estaba apagando. Y fue hasta que me decía como, pues ya, o sea, ¿y ahora qué vas a elegir? Y yo decía, no, pues ya que mejor me muero. Pero cuando decía mejor me muero, había algo que me decía como, es que no, esto no es tuyo. Y entonces realmente haciendo preguntas, o sea, como que en mi mente decía, a ver, si estuviera en una sesión con Dane, ¿qué me diría? Y era como, no, o sea, de verdad es tuyo. Y cuando en el momento en el que hacía como el de verdad es tuyo era no. Y así fue como poco a poco empecé a percibir que era como, o sea, se los juro, que era como una energía de una viejita. Y entonces usaba las herramientas y hacía las herramientas y entonces cambiaba. Pero después pasaban 2 días y otra vez. Y era como, ok, a ver, si ya sé que esto no es mío, ¿ahora qué puedo hacer? Y así era como iba usando las herramientas y las herramientas y las herramientas. Y llegó un punto en el que le dije a Ricardo, o sea,
descubrimos que era algo que había en la casa, ¿no? Y que por más limpieza y más aclarador y tanto que hacíamos, no se iba y no se iba. Y entonces le dije, pues ya vamos a cambiarnos de departamento. Total que empezamos a buscar, ya estaba el departamento perfecto y no. Hagan de cuenta que casi para firmar y nos empezaron a dejar de contestar. Y entonces ahí me di cuenta que no era huyendo como iba a ser la solución, sino que realmente era pues enfrentarme a ello. Sí, de hecho, ya teníamos las herramientas del fundamento, ya habíamos tomado, yo ya era facilitador certificado, de hecho me volví facilitador certificado aquí en Barcelona, ya tenía todas las herramientas para aclarar o para poder limpiar o para poder, pues, tener más facilidad con todo el tema de entidades y sin embargo es un universo tan grande y hay tantas herramientas. En realidad, dentro de Access hay más de 8,000 herramientas. Y dentro de Hablando con las Entidades, pues hay muchísimas. Y hay una herramienta para cada cosa. Hay que tener la herramienta adecuada para ciertas situaciones que pueden llegar a ser muy específicas para poder tener facilidad con eso. Y fue justamente cuando hay un audio que no se los puedo recomendar lo suficiente, que se llama Aclarando los temas del abuso, o ¿cómo se llama? Aclarando los problemas del abuso, Clearing the Issues of Abuse, The Original Clearings. Son los clearings originales que hizo Gary Douglas y es un audio que te piden que lo escuches mínimo 30 veces. Es un audio que al principio no entiendes nada de lo que está hablando y poco a poco, mientras lo vas escuchando, aunque no lo escuches cognitivamente, pero que lo dejes sonando, pues vas liberando muchísimo del abuso que puede estar atrapado en cualquier parte de ti. Y fue tanto lo que liberó Blanca y había algo ahí que estaba encendiendo estos aclaradores que de repente hubo un momento en donde tú estabas en la oficina. Sí. Después de oírlos, un miércoles normal, justo que tenía muchas náuseas y fue que me dijeron como vamos a comer y yo, híjole, no, me siento muy mal, me voy a ir a mi casa. Y llegué a mi casa y me tiré al sillón y fue como, no sé qué tengo, pero sácamelo. Y le dije, dame barras. Y haciéndome barras empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y llegó un punto en el que ya no tenía nada. Yo seguía con unas náuseas y se los juro que estaba acostada y veía como algo gris. Y decía, es que no sé qué es. Y entonces empezaba a aclarar el entidades y como que se iba. Y a los 5 minutos volvía a regresar y otra vez náuseas. Al final, historia larga, es algo que se ve en clase de entidades que en ese momento cuando me lo dijeron, yo dije como, ¿qué? Pero era un portal y esas cosas que han ido pasando, que en mi mente lógica era como, cucú, pero que cuando te atreves a quitarle el juicio y el punto de vista de estoy loca, de esto no existe, y realmente ahora sí que te rindes, bajas tus barreras y dices, pues va, o sea, en un punto en el que no dejas de vomitar y que sabes lógicamente que no hay algo malo, pues dices, bueno, pues ¿qué es lo peor que puedo hacer? Pues sí, aceptarlo y atreverte a ir más allá, todo cambia. Y a partir de ese evento fue cuando verdaderamente dijimos, ok, fue cuando dije, quiero aprender más, estoy listo. Y empecé a usar más y más las herramientas. Tomamos una clase de comunicándote con entidades. Sí, pero eso iba a decir, yo decía, sí, ahora sí, pero no me atrevía a ir por todo, ¿saben? O sea, me decía, toma la clase de entidades. Y era como, no, mejor tomo esta chiquita. Y empezamos a tomar el comunicándonos con entidades. Tomamos una intro también. La introducción intro, sí, de 2 horas y media. Tomamos la pequeñita de comunicándote con las entidades. Yo tomé una de limpieza de espacios. Pero
con todo lo que fui tomando de estas clases, ya me di cuenta que tenía mucho más herramientas para poder tener facilidad con eso. Y dice por aquí Flirdy, ¿recomiendan o hay sesiones para clearing de entidades? 100%, totalmente. Yo ese día que tenía esto del vómito imparable tomé una sesión y justo fue lo que me abrió a ese espacio de reconocer que había algo más y que en ese momento tenía lección de cambiarlo y de decir, ok, esto cambia porque cambia. Y a partir de eso, pues el resto es historia porque ha sido una serie de eventos como ese, pero uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, de todos los diferentes estilos, todos los diferentes tipos, todas las diferentes entidades, todos los diferentes, yo qué sé, cualquier cosa o locura que existe, nosotros la vivimos aquí. Yo creo que si me dijeran a mí, resume en una palabra los 3 años que llevan viviendo, porque ya se hizo justo 3 años que llevan viviendo en Barcelona, es decir, Barcelona igual a entidades, así, tal cual. Fue, ahora que lo veo en retrospectiva, sé que venimos a Barcelona lo puedo decir como a aprender eso, a superar eso y ahora saber que no tiene nada malo, o sea que todas las ideas que mi mente decía no son reales y que hay mucho más posibilidades. Pero si les soy sincera, esta toma de conciencia completada, por así decirlo, la tomé este fin de semana con la clase que se hizo en Ibiza. Y otras 50 veces antes. Sí. Pero, ¿saben? Como cada vez iba más. Y esta vez en Ibiza fue como culminar todas las tomas de conciencia y muchas historias que hemos vivido y que nos tardaríamos aquí 5 horas en contarles. O un fin de semana de la clase completa de hablando con las entidades. Pero de verdad, o sea, todavía íbamos hacia el aeropuerto y de la nada, ¡pum!, me torcí. Cuando íbamos camino hacia Ibiza. Hacia Ibiza, me torcí y no podía moverme. No fue ni que dormí chueca, o sea, de verdad que en un momento, ¡pum!, y fue como... Okay. Se entiesó. Sí, me entiesé. Y fue como, ok, ¿qué es esto? Y mi mente quería decir, no, pues es que cargaste mucho a Regi. O sea, pero de verdad que nada diferente cambió. Y dentro de mí sabía que era la clase de entidades. Y... De hecho, no se te olvide eso, pero hay un post que acaba de hacer Shannon O'Hara, que justamente es la creadora de esta especialidad de Access Consciousness, en donde pregunta, ¿y para ti cuáles son tus síntomas de que estás percibiendo entidades? Y pone ahí un buen de opciones, ¿no? Dolor, malestar, dolor de cabeza, alergia, vómito, ojos hinchados. Bueno, tú creo que todo eso es lo que le iba a decir. De niña mi mamá decía que tenía alergia a despertar. Obviamente no existe esa alergia a despertar. Después decía que tenía alergia al polvo. Migraña, al polen. Me operé la nariz porque decía, es que es sinusitis. Operada la nariz seguía. Cuando voy a México de repente me da y era como, es COVID. No, pues no, es alergia, o sea... Unas crudas que no eran normales. Sí. Y que si alguien me conoce, sabría que era de, llévenla al hospital, ¿qué le está pasando? Pero ahora que lo veo es como, ay, claro. Tenía que ver con estar conscientes de entidades. ¿Cuántas cosas existen por ahí que nos mantienen en cualquier lugar o en cualquier momento de nuestra vida, pues con algún tipo de asquerosidad o de incomodidad, que simplemente es conciencia que no está siendo reconocida? Al final del día, de eso se trata, de que empieces a reconocer cada vez más tu awareness, que sepas que tu percibir va muchísimo más allá de lo que te puedes imaginar y que recibir incluye absolutamente a todo, incluye incluso a los seres que no tienen cuerpo. Y al final del día, algo de lo que es básico en este camino serpenteante de la conciencia y de ir creciendo y expandiendo tu vida junto con las herramientas de Access Consciousness, es incrementar tu recibir, aprender a recibir cada vez más.
de absolutamente todo, para que puedas tener más de ti, para que puedas ser más tú, para que puedas tener más libertad, tener más de tus capacidades, más de tus habilidades, más de ti, y se acabó. Más felicidad, más alegría, más gozo, más abundancia, más paz, más tranquilidad, más de lo que sea que tú deseas. Por eso siempre les digo que la clase de cuando tú te abres al mundo de las entidades, todo en tu vida se vuelve más grandioso, por donde lo veas. Y además, bueno, accedes a un mundo totalmente diferente que no está siendo hablado allá afuera, excepto por, en mi opinión, por Shannon y por la especialidad de Hablando con las Entidades. Hay muchas otras personas que también abordan el tema de entidades, pero para mí la perspectiva y las herramientas creadas por Shannon a lo largo de toda su vida no solamente son las más efectivas y las fáciles de usar, sino son las más prácticas, las más pragmáticas, las más potentes, las más mágicas. Oye, y dice una pregunta, ¿y ahora ya puede controlar sus síntomas cuando tiene conciencia de lo que percibe? Pues ahora ya no las tiene, ya no tiene los Ya síntomas. no tengo, no, la verdad es que migraña, o sea, justo cuando nos fuimos a Alemania, llevábamos una caja entera de Supradol sublingual y cada que íbamos a México, abastecíamos la caja, o sea, tantas medicinas, etcétera. Ahora, y la conciencia que tomé justo en Ibiza, porque fue como el primer día que no podía despertar y moverme, fue como, ve por medicina. Y curiosamente, como estoy también lactando, fue como, a ver, espera, cuerpo, ¿requieres esta medicina? Y era como, no, ábrete a recibir. Entonces, ya no es que el síntoma sea una causalidad, más bien mi cuerpo es, o sea, y eso lo aprendí mucho cada viaje que iba a México, y empezaba con alergias. Era como, ok, a ver, ¿de qué estoy siendo consciente? ¿O qué se requiere aquí? Estas preguntas pueden hacer cuando empiecen a darse cuenta de que están percibiendo algo. Uno, de entrada, no lo califiquen siempre como que son entidades, sino simplemente es de qué estoy siendo consciente, qué es esto, qué puedo hacer con esto, qué se requiere aquí, qué se requiere para tener facilidad con esto. Abierta desde la curiosidad de decir, no lo pienso, no concluyo, universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible aquí? ¿Qué más es posible más allá de lo que yo imagino? ¿Qué más es posible que nunca he considerado? Exacto. Y algo porque también había otra pregunta que decía, ¿y los olores también? Algo que a mí siempre me decía Ricardo, y que se los juro que cuando me decía era como, no, que me decía, ¿qué sabes tú? Y yo era como, pues no sé, dime, ¿sabes? O sea, esperaba que él me diera la respuesta, porque era más fácil a realmente confiar en mi saber, por tonto que suene, pero como no confiaba en mí, sino prefería que él me lo dijera. Y él obviamente nunca me iba a decir qué, o sea, su approach era empoderarme a que yo realmente supiera. Entonces, es eso inmediatamente, la primera cosa que te venga, confía en eso, porque o sea, es como muy rápido, ¿saben? Es como, eso te viene y es como, ok, ya sabes. Pero si le quieres meter la mente es como, no, pero ¿qué tal? Y empiezas a hacer círculos, espirales interminables y te pierdes y te enredas. Entonces es realmente detenerse y es como, wow, eso primero, y no lo juzgues, simplemente es como, y yo sé que suena mucho más fácil que vivirlo, porque cuando estás ahí en esa como crisis existencial es como, no, y quieres otra salida mucho más fácil, o quieres que te digan qué hacer, o quieres, o sea, yo se los juro que mucho tiempo, en estos 3 años, le decía, es que ¿por qué tengo esta maldición? ¿Por qué a mí me tocó, sabes? O sea, yo no elegí esto, yo no quiero esto. Y ahora lo veo y digo, bueno, sigo sin encontrarle una explicación, pero ya dejé de buscar la explicación, es, ok, ¿qué más es posible con esto? Y si alguien me estaba poniendo aquí que está llorando de esta conversación, si a esa persona ya cambió por poderle compartir lo que yo viví, que se identifique y que sepa que hay otra posibilidad, wow.
valió la pena esa maldición que yo decía que tenía. Totalmente. Y entonces fue toda una serie de eventos que fuimos viviendo aquí en Barcelona relacionado con entidades. Es impresionante en este tipo de ciudades como lo es Barcelona o puede ser París, Roma, yo qué sé, Berlín. Bueno, ciudades muy pobladas, igual y hasta México, Ciudad de México. En Berlín, ¿te acuerdas? O Buenos Aires. Estabas vomitando en el monumento de los judíos. Sí. Me agarró la maldad y también pues ya conociendo las herramientas de Access, aún así todavía había muchos momentos en donde no reconocíamos que de lo que estábamos siendo conscientes tenía que ver con entidades. Y no siempre es, pero más veces de lo que nos imaginamos. Puede ser que por ahí las entidades están teniendo algún impacto sobre ti si no las estás reconociendo. Primer paso es bajar tus barreras y reconocer que sí estás en algún momento de alguna manera percibiendo. A partir de eso, todo se puede volver mucho, mucho más fácil. Y la otra, ahorita me vino, es que también dentro de esto no siempre es feo. O sea, no solamente es lo de terror, ¿no? También... No, nunca tiene que ser de terror. Exacto, yo lo veía como de terror, pero es tu punto de vista lo que crea que sea así. Las entidades no son malas ni feas, a menos de que tú tengas el punto de vista de que están malas y feas. Y eso es lo que tú vas a crear. No son las entidades creando eso. Eres tú misma, tú mismo creando que se vea feo o que se vea malo con el punto de vista que te has comprado de que son malas y feas y de que las películas y de que se me subió el muerto y de que... etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que quería ir es que entre más empecé a reconocer que era un percibir, también me llegaban mensajes diferentes. Nos pasó ayer o cuando fue que tomamos como conciencia de algo y en eso así de la nada, pum, 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 me cayó una pluma blanca. Y ahí es cuando también entidades, no solo son fantasmas o espíritus, pero también pueden ser seres de luz que te dan ese mensaje o tu equipo de contribución que es como, sí, vamos, sigue por más. Entonces, lo que dice, en cuanto te abres a recibir, te puedes sorprender de demasiadas cosas que ni siquiera te imaginas. Justo ese ejemplo que acaba de pasar fue ayer, ¿no? Lo de la plumita. Yo la vi muy lejos, a 10, 15 metros, la vi caer. Y vi cómo iba cayendo, y vi todo su recorrido súper despacito. Y ya que estaba enfrente de nosotros, le dije, mira, para ti. Y pum, cayó enfrentito de nosotros. Entonces, es darte cuenta que el ecosistema de entidades es tan gigantesco que ni siquiera nos imaginamos todo lo que puede haber por ahí. No solamente se trata de fantasmas y de los muertos, se trata de reconocer que existen diferentes tipos y subtipos de entidades que pueden estar por ahí y que no necesariamente tienen que ser malas o feas, sino que muchas veces pues también están queriendo contribuirte. Están deseando darte algún regalo, están deseando darte algún mensaje, están deseando darte algo. Y entonces estábamos aquí con este tema de Barcelona y en muchos momentos consideramos irnos de este departamento y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos? Y yo le decía siempre, no hay que cambiarnos, este departamento está súper mega guay. En lugar de huir de aquí... Porque es ideal, o sea, de verdad que a la oficina él dijo 5 minutos, pero en realidad son 3. Tenemos todo, o sea, como que es el departamento ideal y aún así era como, no, pero es que hay algo aquí que no. Y después de varios intentos de salir, fue como, no hay que escapar, hay que realmente, o sea, para mí personalmente era como, tuve muy claro que no era escapar, sino era... Enfrentarlo. Y ahí vamos.
después de todas estas experiencias que hubo de todo, y hubo momentos que no las vamos a mentir, sí hubo momentos difíciles o conflictivos más bien, que en realidad yo a esos momentos que son difíciles le quito el concepto de que es algo difícil y digo que más bien es algo retador. Porque lo difícil es un problema y el problema es una mentira. El problema está siendo inventado por ti. El problema en realidad no tiene por qué ser problema y es simplemente una invitación a que elijas más de la grandeza de ti. Cualquier situación que puede ser conflictiva, si le quitas el juicio de que tiene que ser malo o feo y te das cuenta de que te está invitando a elegir posibilidades más grandiosas, se empiezas a cambiar la perspectiva y el problema ya no tiene que ser tan problema, sino que se vuelve una super contribución para ti. Y pues después de todas estas experiencias que estuvieron súper, pues en algunas ocasiones intensas, en algunas ocasiones también, pues... Divertidas. Divertidas. También hay muchas historias divertidas. Sí, hay muchas historias divertidas. Pero todo tipo. Pues ahora nos damos cuenta de que las entidades pues están ahí y van a seguir ahí en muchos lugares, en todos lados. Y ahora ellas ya no tienen por qué tener ningún impacto en nosotros, sino que tenemos las herramientas y tenemos la confianza y el empoderamiento suficiente para saber que nosotros somos los que tenemos el poder y que tenemos las herramientas para poder manejarlas y podemos vivir en paz y en tranquilidad. Sí, en el momento en el que lo que él decía, yo me decidí a enfrentarlo, fue como cuando te ves a un perro, ¿saben? Como si hubiera un perro rabioso y es como, ok, ya te vi, no estás rabioso, no estás bonito, así eres. Y simplemente fue como verlo a los ojos y decir, va, me rindo. Y empezamos a vivir en cordialidad y en paz. Y todo cambió. Sí, no porque las entidades tengan una energía fuerte o imponente, quiere decir que te quieren hacer algún mal. De hecho, todo lo contrario. Incluso, si tú les contribuyes a ellas están súper dispuestas a compensarte y a remunerarte también, que hagas algo por ellas y que trabajes por ellas y con ellas. Y tengo que decir que hoy, 3 años después, de verdad que estoy agradecida con todas las entidades de esta casa y de esta ciudad, porque me dieron el regalo tan grande que es reconocer que percibo más allá de lo que me imaginaba. Yo me acuerdo que cuando tomé mi primer fundamento donde te dicen ser, saber, recibir y percibir, yo decía, ¿no? Yo decía, bueno, sí, un poquito, ¿no? Siempre decía que, era mi sexto sentido. Amigos me decían, es que eres muy chismosa y escuchas todo. Y como que cada vez iba diciendo como, no, pues igual sí percibo un poquis. Hoy digo y sé que es más allá incluso de lo que me imagino. Entonces, ¿cuánto más podemos reconocer que hay una posibilidad diferente a lo que nos dicen que somos? Y eso es uno de los regalos más grandes de Access. Totalmente. Fue a partir de eso que todo lo que vivimos aquí, que dije, yo elijo ser facilitador certificado de hablando con las entidades. Y ya lo sabía, pero en un principio no lo tenía claro y no lo estaba eligiendo, pero después me di cuenta de que tenía esa habilidad, de que podía estar presente con ellas, de que a mí yo no las rechazo ni reacciono a ellas, y al contrario me muestro con ellas y las dejo también pues entrar en mi espacio y las recibo, y me di cuenta de que eso no era nada normal y dije, wow, tengo una habilidad, yo también quiero facilitar esas clases. Y fue que lo elegí y ahora pues estoy ultra mega feliz celebrando que puedo dar estas clases y cumpliendo un sueño más.
Ahora sí que pasé de médico cirujano con especialidad en traumatología y ortopedia a facilitador de conciencia con especialidad en fantasmas y espíritus. ¿Quién iba a decir que yo iba a poder vivir de esto y que iba a poder... eres más feliz. Muchísimo más feliz. Muchísimo más feliz, más pleno, más lleno de decir, wow, me encanta lo que hago, me fascina lo que hago. Me encanta poder crear este nivel de cambio en la vida de las personas. Es impresionante. Yo me acuerdo que, y a lo mejor nos estamos desvirtuando un poco, pero cuando estaba viendo qué iba a ser la especialidad, le decía, ¿qué vas a escoger de especialidad? Y estaba como en súper diferentes. Iba de cirugía plástica a oftalmología, a ortopedia, y decía, y no sé si... No, siempre era algo que tuviera que ver con cirugía. ¿Y por qué iba esto? Que lo que él siempre decía, me decía, es que quiero algo en lo que pueda ayudar a la gente. Y cirugía plástica decía como, pues igual sí los ayudo a que se vean más acá, pero pues no. Y luego en oftalmología decía, no, sí puedo ayudarlos porque puedo ayudarlos a que vean. Y luego cuando se movió a ortopedia era como, no, claro, o sea, justo en ese entonces mi abuelita se rompió la cadera y todo, y decía, imagínate a cuántas personas como tu abuelita podría ayudar si les reemplazo la cadera. Y de verdad el ver tanto cambio que día a día crea en personas, que facilita o que van a las clases o que luego le escriben de, wow, vi un video tuyo y cambió, es como, wow, estás realmente haciendo lo que siempre dijiste que soñabas con ser, ¿sabes? Con cambiar la vida de las personas. Totalmente. Fue cuando encontré Access Consciousness que encontré las herramientas para cumplir mi propósito de crear un mundo de más conciencia, de unicidad, en donde todos los que lo elijan pueden prosperar y pueden tener una vida más llena de facilidad, de gozo, de alegría, de abundancia y de un espacio lleno de posibilidades, en lugar de un espacio lleno de limitaciones, como hemos estado acostumbrados a vivir aquí. Y que yendo y regresando a lo de entidades, si no lo juzgamos con, entidades, fantasmas, que es un poco bizarro porque aparte hay un día, Halloween, que es para fantasmas y todo eso, pero bueno, X. El punto es, si le quitas la significancia y te das cuenta que es algo que en la vida de muchas personas está, o sea, yo me acuerdo cuando era niña que iba a casa de mis abuelitos, siempre sentía ñáñaras, y era como, pues era cosas que percibía, pero que no nos educaban con esto es real y sí hay cosas que puedes percibir. Entonces, al final estas clases solo es abrirte, quitarle todos los juicios, tabús y cosas que pueden haber y verlo como energía. Como hace años se estudiaban las bacterias y todo, pues también hay diferentes tipos de energías que a lo mejor no están ni siquiera clasificadas porque todo es energía. Que no las vemos y no porque no las vemos no están ahí, como las bacterias. Entonces, si ahora es el momento de ser consciente de lo que eres consciente, que estás ignorando, estas herramientas y estas clases son para ti. Y bueno, en la etapa final ya ha sido todavía más cosas porque ahora... No, antes, lo único que les puedo decir es que sean súper honestos con ustedes, porque cuando Ricardo me decía, toma una clase, yo decía como, y entonces le sacaba los 1001 pretextos de, no, pero es que nos vamos a ir de viaje, no, pero es que el dinero, y era como, pero sí tenemos dinero, pero no, es que mejor, ¿qué tal que con ese dinero me compro algo? ¿O qué tal que con ese dinero nos vamos de viaje? ¿O qué tal? Porque estaba evitando a realmente abrirme a esa posibilidad de algo más grandioso. Y que ahora que lo veo fue como, ¿en serio me tardé tanto en tomar la clase? Pero bueno, así era y así tenía que ser. Las personas presentan mucha resistencia para elegir la clase e incluso cuando ya la están eligiendo van a haber resistencias que se van a presentar y va a ser que, por ejemplo, ahorita con la clase de entidades que estaba dando en Ibiza, fue que
uno de los hijos de una de las participantes se enfermó justo antes de la clase. Y me dijo, es que no voy a poder ir porque mi hijo está enfermo. Le dije, todo lo contrario. Si tu hijo está enfermo y estás eligiendo la clase, sí o sí, te recomiendo tomar la clase. Al final tomó la clase y fue una mega contribución para ella y para sus 2 hijos, que fueron los 2 de 11 años y los 2 a sus 11 años, que bien que mal jugando en su celular, pero poniendo súper atención a toda la clase durante todo el fin de semana. Cañón. Dice por aquí Andrei, prerequisitos para la clase de Hablando con las Entidades es tener haber tomado una clase de barras. Es el único prerequisito, así que si no han tomado la clase de barras, es un muy buen inicio para abrirte a todo este mundo y este universo de herramientas energéticas. Y Sí, ibas. iba a la siguiente etapa en donde, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro live, porque la siguiente etapa fue la parte en donde llegó Regina a nuestras vidas, nos eligió como papás, la elegimos como nuestra hija. Y bueno, la bebé es una ultra voladora. Básicamente llegó a decir, te dejas de hacer güey y reconoces que aquí hay algo más. Reconoces tu potencia. O dejas de hacerte güey y reconoces que eres potente, o yo te lo voy a estar recordando constantemente. Entonces, eso puede ser para el siguiente live que hagamos de Hablemos de Entidades con Muñe. En este caso, les dejamos por aquí la grabación para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Y les recuerdo que el próximo 4 al 6 de noviembre tengo clase de Hablando con las Entidades aquí en Barcelona. Después voy a tener una clase de Niños y Entidades también, esa sí va a ser en línea para todos los que les interesa, o todos los que tengan niños o convivan con niños o con sus hijos, que pues de alguna forma pues todos los niños pequeños y todos los bebés pues tienen esa percepción súper ultra mega abierta. Así que es una súper añadidura a las herramientas, a que te des cuenta que pues no siempre solamente es hambre, pañal, sueño, cólico y ya. Que también existe una energía que el bebé y los niños perciben y está por ahí. Así que dice André, gracias, son lo máximo, ya me dieron el impulso a seguir con esto. ¿Qué más es posible? Así que muchas gracias por recibir, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu ser. Gracias por invitarme. Sí, por ahí nos estamos viendo. Próximamente también hay Fundamento en Barcelona, clase de barras, clase de facelift, dinero y entidades, limpieza de espacios. Todas estas clases van a ser en noviembre. Si les interesa, quieren venir a Barcelona o están por Barcelona, mándenme un mensaje privado y con mucho gusto les doy la información. Y si no, también por mis historias se los voy a estar platicando. Como siempre por ahí compartiéndoles pues preguntas, tomas de conciencia y un poco de nuestra vida por acá. Y aprovéchenlo porque ya nos vamos. Sí, esa era la sorpresa escondida para Era la sorpresa para terminar este live. Porque por ahí lo comenté en mis historias y me dijeron, ¿te vas de Barcelona? Cuéntame más. Pues sí, ya terminamos nuestro ciclo aquí en Barcelona y estamos eligiendo algo diferente. Para una potencia tan grande de percibir, estar en un lugar con tantísima actividad de entidades, ya no es amable. Y ahora, antes estábamos pidiendo vivir en un lugar cálido y lo logramos. Ahora pedimos un lugar con espacio. Vivimos aquí en shorts y en chanclas más de la mitad del año y ahora estamos pidiendo un lugar con espacio, más espacio. Así que nos vamos de regreso a Alemania, nuevas aventuras. Al bosque.
Por ahí les vamos a estar también contando. Así que últimas clases en Barcelona para todos los que puedan estar por acá, para todos los que quieran venir. Este domingo, Día Global de Barras, vamos a estar aquí en Barcelona. Ya lo anuncié en mis historias. Si les interesa venir a participar en esta celebración de las barras, mándenme un mensaje y yo con mucho gusto les doy toda la información. Muchas gracias. ¿Qué más es posible? Contribuciones para todos y todas. Bye bye.